en Esferas y le recuerdo que la transmisión estelar es los martes a las 10 de la noche y los miércoles en su repetición a las 9 de la mañana. Por ahí el fin de semana tenemos otra. Hoy tenemos la presencia de los diputados coordinadores del Congreso, los que los representan: Miguel Castro del PRI, Gildardo Guerrero del PAN, Clemente Castañeda del Movimiento Ciudadano y Enrique Velázquez del PRD. Le dejé la pregunta. Lo montonearon, ¿no? Para antes, a mí sí me parece importante compartir sobre la cuestión administrativa, que creo que es un tema que no es menor y que vale la pena que podamos pasar ya del proceso de discurso a los hechos. A los diputados de la fracción del PRI nos interesa mucho fijar la agenda con algunos elementos que deben ser como el común denominador de nuestro trabajo. Primero, la participación ciudadana. Estamos totalmente convencidos de que la única manera de que podemos cambiar el sentido de cosas que hoy se vive en la política y en Jalisco, y particularmente en el tema del Congreso, es a partir de un ejercicio en donde los ciudadanos verdaderamente puedan tener la capacidad de tomar decisiones, pero también de determinar o autodeterminar el rumbo de sus propias vidas y de la construcción de comunidad. Por otro lado, la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas deben ser un elemento que fije nuestro actuar de manera permanente. Y bueno, hemos platicado acerca de las diferentes cuestiones que nos preocupan: el número de empleados, el manejo administrativo, el desfalco, los adeudos que existen, lo comentaron mis compañeros coordinadores. Y es por ello que el día de hoy en la Comisión de Administración hicimos una propuesta de un punto de acuerdo para la propia comisión, en donde, entre otras cosas, podamos ir atendiendo lo que se comentaba hace un momento, ¿no? El quitar apoyos adicionales para los diputados, el que la contratación... ¿Va a seguir habiendo casas de atención al público por diputado? Fíjate que es un esquema, si me permiten, que tenemos que estar viendo. Cada quien ha tenido diferentes posturas. Yo sí creo un diputado chambeando, si me permiten la expresión, trabajando, pero que se compruebe, que haya transparencia de lo que está ahí detrás. Vamos a discutir el esquema de austeridad sobre el cual tiene que trabajar las casas de enlace. ¿Todavía no está establecido? ¿Van a discutirlo apenas? El tema de las casas de enlace es un tema que ha estado en la mesa y que seguramente se tendrá que revisar junto con otro tema más, que es el del apoyo parlamentario, que no es otra cosa que recursos económicos por diputado para la contratación de personal adicional. Son dos temas que están sobre la mesa. Cada uno de nosotros ha fijado posturas diferentes en ese sentido, pero a mí me parece que en aras de avanzar en este tema de la transparencia, seguramente más pronto que tarde tendremos que definir esa situación, ¿no? Ustedes traen un superávit, por así decirlo, ¿no? De casi 600 o 800 trabajadores, ¿no? Pues sí, el Congreso está prácticamente quebrado, ¿no? No solo en términos de que se infló por la anterior legislatura la nómina, que incluso no alcanzó ni a pagar. Bueno, la lo que penúltima debía. y la última, bueno, les encantó, ¿no? Parecían A ver, helio. te doy un ejemplo. La legislatura que sale le quedó debiendo 3 quincenas a los trabajadores supernumerarios y la última quincena a los trabajadores de base. Es decir, estiraron tanto la cobija que terminaron destapándose los pies, ¿qué digo? Los pies hasta las rodillas, ¿no? Entonces, desde luego que hay un Congreso sumamente obeso, pero que además en su funcionamiento interno gasta de más. Es decir, no hay criterios racionales a través de los cuales se ejerce el gasto y hay una infinidad de gastos que no tendría necesidad de hacer el Congreso. Ya lo decían ahorita, todos los gastos de representación, celulares, vehículos, viajes, todo ese tipo de gastos que hay un acuerdo preliminar. Bueno, ya me parece un acuerdo en forma a partir de lo que decidió la Comisión de Administración, de que todo eso se elimine de la vida legislativa, ¿no? O sea, ¿eso ya lo van a tener que pagar los diputados de su bolsillo? Por supuesto, como debería ser en cualquier ente público. Ese es este acuerdo, ¿no? Del que hablaba Enrique. Es un acuerdo que plantea 11 puntos, entre otras cosas, que, por ejemplo, no haya apoyos económicos para boletos de avión, por ejemplo. ¿Antes los pagaba el Congreso? Bueno, vale la pena revisar qué pasó. En la legislatura anterior hubo un plan de austeridad que presentó la Comisión de Administración donde se ordenó vender los vehículos, una serie de asuntos que muchos no se cumplieron, no se hicieron. Lo que se trata es que ese acuerdo se haga, pero con otros asuntos más. Por ejemplo, nosotros vamos a eliminar el seguro de gastos médicos para los diputados. Ah, ese que eran muy fino para todos y hasta las amigas y no sé quién más.
No sé si para tanto, pero vamos a... El tema es... Era muy amplio. El tema es que... Cobertura muy un amplia. poquito más amplia que... vamos a eliminar el seguro de gastos médicos. Se pretende que cada diputado ande en su vehículo. Nada más el presidente del Congreso, que eso sí creo que es importante, que el presidente del Congreso cuando vaya a un evento con el gobernador o cualquier otro asunto de representación del Congreso, pueda tener un vehículo, eso lo acordamos nosotros, pero no se compara uno con flotas, con los vehículos que se tenían, ¿no? Sí debe haber vehículos para el funcionamiento del Congreso, el asunto de los servicios y esas cosas, pero tenemos que ver que sea racional y que sea, digo, ya hay un número de vehículos que tenemos que analizar, cuántos serían los que se venderían o cuántos serían los que se pueden quedar en el Congreso. Pero particularmente yo creo que el problema fundamental tiene que ver con una organización financiera correcta del Congreso. No puede estar pidiendo el Congreso cada noviembre o cada octubre ampliación del presupuesto. Tenemos que sujetar y hacer un programa operativo anual en el que nos sujetemos a eso por mes, por administración, y que el Congreso también, en un tema fundamental que yo lo veo así, sí tenemos que cuidar los recursos, pero no podemos tener un Congreso débil. No podemos tener un Congreso de rodillas, es una expresión que ha utilizado mi compañero Miguel Castro. Eso iba. La pregunta es, si se maladministran tanto, no es ponerse, perdón, así, de rodillas ante el legislativo, siempre que ustedes tengan que salir del atolladero. Termino mi idea en ese sentido. Se trata de generar el equilibrio que permita que el Congreso del Estado sea un poder fuerte, que sea un contrapeso del Ejecutivo, que no se dicten las políticas del Legislativo desde otro lado, que podamos vigilar el correcto funcionamiento del Poder Judicial, fiscalizar a los otros poderes, aprobarle su presupuesto, buscar que no haya excesos no únicamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Congreso del Estado, sino también en el Poder Ejecutivo y sobre todo en el Poder Judicial. Nosotros tenemos que ser un Congreso reformista, desde la fracción del PRD lo hemos planteado así y hemos encontrado coincidencias en estos temas y eso es lo que hemos podido plasmar y dar una rueda de prensa conjunta, pero que además nuestras declaraciones vayan en ese sentido. Todos son muy jóvenes, todos se conocen pues en los ámbitos, en varios ámbitos. ¿Esto qué puede permitir? Y también las rivalidades de partidos, ¿qué tantas barreras podrá tirar el hecho de que ustedes sí sean, no digo viejos conocidos porque son muy jóvenes, pero sí hombres que ya tienen un quehacer en común, ¿no? Fíjate, Ceci, tenemos una ventaja. Las campañas políticas están muy distantes, tanto las que quedaron atrás como las que vendrán. Y eso nos permite tener absoluta responsabilidad de los acuerdos que estamos tomando. Lo que quiere ver la ciudadanía son diputados trabajando para ellos y no solamente hablando, perdonando otra vez la expresión, de las miserias administrativas, contables del mismo Congreso. El Congreso tiene que ser, para eso está diseñado, para ser un espacio de diálogo, de hablar, de confrontar ideas para hacer leyes para el bien común. Y en eso es donde ya tenemos varios de nosotros nuestras agendas para hablar al respecto. A ver, diputado, usted hablaba de vender el edificio, un edificio que se compró en la anterior legislatura, bueno, hace dos legislaturas, para poder solucionar el problema financiero. Sí, y creo que es una de las mejores determinaciones. Evidentemente es un planteamiento respetuoso a los demás coordinadores parlamentarios que debemos de tomar, por muchos motivos. La primera de ellas es porque el recinto del Congreso para un número racional de trabajadores es un espacio más que digno y adecuado como para poder desempeñar el trabajo. Ese edificio ha generado problemas en todo sentido y le ha generado también un impacto negativo en el control administrativo en lo que se refiere al tema del personal. Creo yo que el nivel y el tamaño de los problemas que hoy tiene en la parte administrativa del Congreso requiere de soluciones drásticas y yo creo que una de las mejores maneras de poder atacar este problema para irle dando orden a la parte administrativa, sin duda sería el que se pueda disponer de este espacio público, que se le pueda entregar a pensiones del Estado como un esquema de pago para una deuda que debe andar en el orden de aproximadamente 90 millones de pesos. Claro, y debo ser muy cuidadoso con mi planteamiento. Esto deberá ser un tema de análisis de la Junta de Coordinación Política,
pero también deberá ser un análisis que se debe de ponderar en el propio Pleno y sí, creo que es una buena salida. ¿Ustedes estarían a favor de que se pasara eso? Lo he dicho públicamente, en principio, que yo creo que el planteamiento de Miguel es bastante sensato, porque el edificio del Congreso ha servido para dos cosas. Primero, para ser una especie de refugio de los aviadores, porque todo el que no está en el edificio los aviadores central... no van. No, algunos dicen que están en el otro edificio, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ha servido para que varios diputados de las anteriores legislaturas hagan negocios, ya sea desde fumigando, ¿no? Porque fumigan cada 15 días. Unos baños muy caros. Unos baños, aire acondicionado que no sirve, en fin, se ha invertido un dineral en remodelaciones. Entonces, yo creo que la propuesta de Miguel es muy Voy a poner en la mesa una pregunta para todos y regresando de la pausa es... ¿Cuáles son sus propuestas para salir de la crisis financiera que tiene el Congreso, de cada una de las fracciones? Y también ya brincar un poquito a ese lema de cuáles van a ser sus acciones en relación a las decisiones legislativas que tienen que tomar, ¿no? Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Yo les recuerdo que estamos en el canal de la Universidad de Guadalajara.